El sacrificio de mi padre, basado en la experiencia de CF, adaptado por Tenebris. ¿Qué tal, amigos de Relatos de Horror? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez en que tuve oportunidad de escribirles. Esta vez quiero compartir una historia que no es propiamente mía. Fue contada por mi padre en varias ocasiones antes de que cumpliera los 70 años. Gracias a eso pude ver que aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, él siempre ha estado ahí para mí y se ha sacrificado más de lo que yo pensaba. He decidido que todo se va a contar tal cual como él me lo contó, ya que es su vivencia y me parece correcto respetarlo. Cuando la decía se le llenaban los ojos de lágrimas según iba narrando. Lo que sí quiero que quede claro es que la historia está formada por varios momentos en los que pudimos conversar. La única condición que me ponía es que no podía hacer ninguna pregunta. Aclarados estos puntos, comenzará el relato. El nombre de mi padre es Miguel. Todo comenzó previo al fallecimiento de tu abuelo Carlos. Tú eras el consentido porque llevabas el mismo nombre. Vivíamos en el campo muy alejados de la gran ciudad. Teníamos a lo menos 7 años desde que llegamos a una casita del pueblo más cercano. Me habían contratado para cuidar unas tierras propiedad de la señora Hilda. Ella era una mujer muy severa pero amable con los suyos. Nos dejó construir una casa de madera para poder quedarnos ahí. Mientras cuidábamos el rebaño, también nos daba permiso de cultivar tierra y vender las cosechas. Las ganancias las repartíamos a medias y todo el mundo en paz. En el vasto terreno había un pequeño bosque pasando un tranque. En invierno se llenaba de agua, así que poco menos de la mitad de las tierras era cultivable. El otro porcentaje eran espacios donde solamente podíamos recolectar leña para el fuego de la casa. Como te puedes dar cuenta, la vida era satisfactoria. Con tu mamá nos apoyábamos trabajando arduamente todos los veranos mientras que en invierno se quedaba con ustedes, y yo salía para seguir con las labores de afuera. Todo esto pasó a finales de 1992, cuando mi papá estaba encargado de hacerme dormir la siesta. Tenía apenas año y medio cuando a las tierras llegó una anciana pidiendo algo de comer. Como tu abuelo era un hombre que se debía quitarse el pan de la boca para dárselo a otro, lo hizo sin pensarlo. Le dio algo de fruta que había comprado para ti y unas piezas de pan que tu mamá coció un día antes. ¿Recuerdas que nuestra casa se ubicaba muy dentro del camino? Pues la forma en la que esta mujer llegó sin siquiera alterar los perros nos pareció muy extraña. La perra que siempre estaba echada en la entrada era mucho de protegernos y no dejaba que nadie se acercara. Especialmente contigo. Hasta cuando ya eras grande te acompañaba a que tomaras la parada del autobús. Siempre tuvo esa actitud contigo y con tus hermanos. Ese día que la mujer llegó, decía tu abuelo que la perra no se vio por ningún lado, pero en la noche no dejaba de ladrar por toda la casa. Se podía sentir que una presencia estaba rondando, pues la perra no paraba de gruñir. Fue tan insistente que al final me levanté con una linterna y un palo que usábamos para trancar la puerta. Al salir el silencio solamente era interrumpido por los ladridos de la perra que corría de un lado para otro. Parecía como si estuviera persiguiendo algo. Por más que apuntaba con la linterna yo no podía ver nada. Me daba mala espina, así que me quedé toda la noche despierto, sentado en un sillón por si acaso algo parecía, pero nada pasó. Aquel día no fui a trabajar. Me quedé hablando con tu abuelo y también con tu tío Enrique que llegó. Miguel, dijo tu abuelo, anoche no escuché nada de nada. A lo mejor andaba algún conejo por el patio y la perra quería perseguirlo. Papá, fíjate que ayer estaba muy oscuro en la noche. Estuve apuntando por todos lados con la linterna, pero no pude ver lo que la perra estaba persiguiendo. Tu tío, que descansa en paz, se acercó y tirando la colilla del cigarro al suelo dijo sin tapujos: Oye, Miguel, no habrá sido una bruja. Tu abuelo puso su mano sobre mi hombro y agregó: Miguel, quizás deberías escuchar a tu hermano. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Carlitos es tu primer hijo varón y deberías considerar todas las opciones. Además, está recién bautizado. Enrique era evangélico y se supone que no debería mencionar siquiera la idea de esta situación. Pero incluso yo, que no soy un hombre creyente, tomé en serio esa posibilidad. Pero con el tiempo fui olvidando el asunto,
y por un par de semanas todo estuvo bien. Un día por la tarde tu abuelo estaba ordenando las cosas y como siempre te tuvo arropado a la hora de la siesta mientras tu madre hacía pan para todos. En ese momento la mujer apareció de nuevo ante la puerta de tu abuelo. Preguntó si esta vez le podríamos vender algún pan intentando sacar unas monedas de su bolso muy a mal traer. Mi abuelo le contestó que esperara un momento porque ya iban a sacar los panes. La anciana pidió ver al niño, pero tu abuelo se negó porque estaba durmiendo profundamente. Pero de inmediato dijo que comenzaste a llorar descontroladamente como si estuvieras teniendo una pesadilla. Por instinto, tu abuelo corrió a verte y solamente en ese momento le quitó la vista de encima. Cuando regresó, esta mujer ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro alguno. Lo que encontró en su lugar fue un ave muy grande que estaba parada en la cabecera de la cama. Intentó pegarle con el palo de la tranca de la puerta, pero el enorme pájaro simplemente se esfumó. En este punto mi papá hizo una pausa y no tocó un tema por algunos días. Noté que estaba muy afectado por recordarlo, pero pienso que lo que más le afectaba era recordar a mi abuelo, que por más siempre fue un hombre de campo muy correcto. La mayor información que tengo de él es que siempre fue que me quería muchísimo, y que me llevaba a dormir a su casa, lo cual ayudaba mucho a mi madre con los quehaceres. Fueron varios días en que mi padre estuvo más callado de lo normal, pero un domingo por la tarde, tomando un refresco juntos, retomó la historia. Una noche yo volvía tarde en compañía de tu tío por el callejón. Hacía pocos meses que había puesto la iluminación pública, pero todavía no llegaba hasta la casa. A lo mucho 1 kilómetro era parte de lo que nos separaba de la luminaria. Por eso tu madre siempre dejaba una luz en la ventana cuando ya anochecía. Así se aseguraba de que iba a encontrar el camino a casa. A medio andar del camino, ya sin luz, comenzamos a escuchar un aleteo y en medio de la noche oscura, sin luz y estrellas, escuchamos tué-tué, tué-tué. Muchos sabemos que ese es el aleteo de los brujos y que ese sonido los caracteriza. Al escuchar esto, tu tío comenzó a orar y siendo sincero no recuerdo lo que estaba diciendo. Solo recuerdo que comenzó a perder el equilibrio. Quítate la chaqueta, gritó tu tío. Quítatela y póntela al revés para clavarle el cuchillo en la espalda. Por instinto seguí las instrucciones de Enrique y terminé aventando la chaqueta al suelo. Mientras tanto él sacaba el puñal de la cintura y lo clavaba en la espalda de la chaqueta. Sentí un chirrido muy fuerte, tan fuerte que lo sentí en todos los huesos de mi cuerpo. Entre tumbos comenzamos a caminar hacia la casa, mientras que no muy lejos unos aleteos comenzaron a escucharse nuevamente. A lo lejos pude percibir cómo tu abuelo venía corriendo con un palo y un cuchillo en la mano. Pienso que el grito de aquella cosa debió asustarlo. Nos empujó hacia un lago y corrió hacia el origen del aleteo, donde pude ver que comenzaba a golpearlo con furia mientras gritaba: «Con mis hijos no te vas a meter, brujo del demonio. Ellos vienen bajo mi protección y no los vas a tocar». En un momento sentí que mi padre se quejó, y con una pequeña herida en las costillas salió corriendo con nosotros mientras agitaba el palo. A duras penas llegamos a casa, donde debido al susto terminamos sin dormir esa noche. Bebimos café de trigo y en la mañana tu tío fue a recoger el cuchillo y la chaqueta. Pero esto último fue lo único que pudo encontrar. En este punto las manos de mi padre temblaron. Estaba claro que había algo más en toda esta historia, y aunque mi cabeza imaginaba posibles escenarios, supongo que si algo tiene mi familia es que siempre puede sorprenderme. Si bien toda mi vida he escuchado las historias de mi padre en juntas con amigos, asados o simplemente en charlas, esta vez la misma historia tomaría un giro que nunca esperaría. Desde el día cuando me reventé en sangre y caí en el hospital debido a ese accidente en el trabajo y estuve varios meses internado, tu abuelo se hizo cargo de ustedes mientras yo me recuperaba. Siempre me visitaba en el hospital y me contaba lo que había pasado en la casa. Uno de esos días me contó que te habías vuelto medio mal, que estabas con temperatura pero que no entrabas en fiebre todavía. Llorabas mucho y no podías conciliar el sueño. «Padre, llévalo y santígualo, por favor», le dije a tu abuelo señalando mi billetera. «No tengo mucho porque no he podido trabajar». Tu abuelo se rió y me dijo: «¿Tú crees que si llevo a mi nieto a santiguarse no lo voy a pagar yo?
Mi padre salió del hospital y esa misma tarde te llevó con una vecina que santiguaba. Nunca me pudo decir lo que pasó durante la santiguada, pero tu madre siempre dijo que al volver estaba pálido. Después de eso comenzó a enterrar pequeños sacos alrededor de nuestra casa. Según lo que él decía, eran amuletos y semillas para ayudarnos. Al tiempo, de cada esquina de la casa brotaron plantas medicinales, rudas, mentas y no recuerdo qué más. Un par de meses después, tu abuelo cayó enfermo. Esta vez yo lo llevé al hospital. Le habían detectado un cáncer de pulmón muy agresivo. Y a pesar de que los médicos eran escasos, después del diagnóstico él no quiso gastar dinero en medicinas o tratamientos. Hasta que un día se fue a vivir con otro de mis hermanos a un pueblo cercano, donde la enfermedad lo terminó consumiendo. Ese tío tuyo con quien no me hablo desde hace más de 30 años, decía que mi padre había estado muy preocupado por ti cada noche, pues siempre decía que el pavo gigante te iba a llevar, pero que siempre decía que no se arrepentiría de haber golpeado el tuetué aquella noche. Otro día, mientras tomábamos un té nuevamente, el tema de mi infancia salió a colación. Solamente que esta vez mi padre se levantó y fue enojado a su habitación sin decir palabra más. Mi madre se quedó en la mesa conmigo y me invitó a tomar otra taza de té para contarme lo siguiente. Cuando tenías poco más de 3 años solíamos salir a cortar leña cerca del bosque con tu padre. Principalmente buscábamos árboles que hubieran caído, pues no teníamos permitido cortar los árboles sin permiso. Un día, mientras buscábamos la madera, corriste al bosque diciendo que ibas a jugar con una pequeña. En ese momento sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. Junto con tu padre corrimos siguiéndote al bosque, pero te perdimos de vista muy pronto. Gritamos por todos lados hasta que vimos que saliste de entre los árboles con una muñeca. Tu padre te la quitó inmediatamente y yo te cargué en brazos para salir del bosque lo más rápido posible. Pero tu padre se quedó dentro buscando a esa supuesta niña. Un silencio incómodo siguió después de esas palabras mientras yo solamente asentía. Tragaba saliva con intención de hablar, pero no podía articular palabra alguna. Ya dentro del bosque escuché algunos gritos y tu padre volvió un rato después. Él estaba pálido como si hubiera visto un muerto, y nunca quiso hablar de eso, dijo mi madre continuando con el relato. Si bien tu padre siempre ha sido un hombre que parece no temerla nada, durante semanas él estuvo sin poder dormir y muy preocupado. Algunas noches salía con un palo para golpear algo que solía rondar la casa, tal como hace años había pasado, que veía que cada noche la luna llena se teñía de rojo y otras cosas que solamente él sabe. Siempre pensé que muchas de las cosas que había vivido cuando mi padre estaba vivo eran partes del pasado, cosas que de alguna manera no quería recordar. El accidente con el caballo y la mujer de blanco, lo del tuetué, y después lo de la niña del bosque. Ahí intervino mi padre volviendo desde la habitación. Cada vez que recuerdo eso, no puedo evitar pensar en que si existe algo más allá de lo que no podemos ver. Esta pequeña Biblia que marca siempre el Salmo 91 es un amuleto que siempre he debido llevar conmigo. Me la dieron cuando después de meses los antiguos compañeros de la iglesia del tío Enrique hicieron un rezo conjunto para mí. Decían que debía curarme de espanto y sacar todo lo malo que me habían echado. Y ese día en casa de tu madrina donde me llevaron a hacer un rezo que se suponía debía ser secreto. Al iniciar el rezo algo comenzó a hacer temblar la casa. Las ventanas y las puertas crujían. El ambiente se sintió pesado y al fondo se podía escuchar una voz de una mujer diciendo: el anciano nos prohibió el niño. Ahí comprendimos varias cosas ese día. Mi padre aquella noche se sacrificó para que el brujo no se tomase a tu tío Enrique o a mí. Y aunque con los años me he vuelto más viejo, lo que tu abuelo nos dejó fue la enseñanza de que la familia está por sobre todas las cosas. Incluso no sé cómo llegaste tú ese día a la casa de tus tíos. Se suponía que estabas en la casa a casi 3 kilómetros. Ni menos cómo abriste la puerta que estaba cerrada con llave. Por suerte tu tía te sacó de la casa y te llevó a otro sitio. Por eso, hijo, cuando hiciste la limpia hace años me seguiste ayudando, tal cual como tu abuelo lo hubiera hecho.
Creo que heredaste la mejor cualidad de todos tus antepasados, el querer cuidar a tus seres queridos. Cuando terminó de hablar tenía el rostro lleno de lágrimas. Luego de eso no volvimos a tocar el tema con mi padre por un buen tiempo. Hasta hace unos días cuando estuvo en mi casa. Conversamos de muchas cosas, paseamos por el pueblo y una vez sentados en la mesa hablamos como ahora, casi 30 años después de lo que sucedió. Comprendo mejor el sacrificio que hizo él al correr a buscarme al bosque, tal y como mi abuelo se sacrificó por él también. Queridos amigos, puede que esta sea la última historia que escriba en un tiempo. No sé cuánto tiempo me tome, pero buscaré mi sanación personal. Por esto quiero dejarles solamente unas palabras en quechua. Tupanachiscama. Esto significa hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Los adioses no existen, solamente un hasta luego.